Muy bien, estamos estudiando el libro de Génesis. Comencemos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por este día. Oro para que tu magnificencia brille en nuestros corazones. Oro para poder hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Génesis. Es uno de los cursos que estamos ofreciendo. El otro que estamos haciendo simultáneamente es el libro de Juan. Entonces tomamos un libro del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. De esa manera entendemos de qué habla el Antiguo Testamento o de qué habla Jesús. Él discute el Antiguo Testamento y así no tenemos que esperar demasiado para escuchar algunas de las palabras de Jesús y ver algunas de esas profecías. Entonces vamos a ir de un lado a otro. Hoy, capítulo 6 de Génesis, el arca de Noé, parte 1. Vamos a dividir esto en dos partes. Parte 1, el arca de Noé. Él recibe las instrucciones del Señor para construir el arca. Y luego la parte 2 la haremos en el capítulo 7 de Génesis. Y es aquí donde realmente llega el diluvio, los animales entran en el arca, y todo eso. Bien. Si quieres más recursos de estudio, no dudes en visitar libertybiblefellowship.org. Además, esto se publicará en youtube.com, Liberty Bible Fellowship. Muy bien. De acuerdo. Si quieres seguirnos en las redes sociales, puedes hacerlo. SoundCloud. He estado un poco atrasado con SoundCloud, pero voy a intentar ponerme al día con eso. Spotify, Facebook y una vez más, YouTube. Muy bien. Así que anteriormente, en el capítulo 5 de Génesis, las generaciones de Adán, discutimos un desglose y una línea de tiempo de las generaciones desde Adán hasta Abraham, hasta Jesús, y luego de Jesús hasta el día de hoy. Jesús no tiene un linaje de sangre familiar. Él tiene un linaje espiritual, así que lo medimos a través de la iglesia, ¿verdad? La última vez discutimos que el género es una construcción social. El linaje de Adán era masculino y femenino. Es masculino y femenino. Hombre y mujer. El segundo punto fue identificar la línea de tiempo histórica de la Tierra, siguiendo los linajes clave listados en la Biblia. Así que hicimos eso. Así que cada vez que alguien tenga una pregunta sobre cuántos años tiene la Tierra, pueden mirar en la Biblia y buscar las líneas de tiempo y los linajes y cosas así, y podrán obtener una descripción precisa. Ahora, hay diferentes teorías al respecto, pero según las escrituras, son alrededor de 6.000 años. Así que eso es algo que discutimos la última vez. Esta semana, en el capítulo 6 de Génesis, vamos a abordar 4 puntos. Los gigantes y de dónde vinieron, la corrupción en la tierra, el arca de Noé y la obediencia de Noé a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, antes de empezar, vamos a leer el capítulo 6 de Génesis. Muy bien, la Biblia dice, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el Señor dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Y Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, destruiré al hombre que he creado de la faz de la tierra, tanto al hombre como a la bestia, y al reptil y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro en sus generaciones. Y Noé caminó con Dios y tuvo 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida ante Dios, llena de violencia. Y Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida por todos. La carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás compartimentos en el arca, y la cubrirás por dentro y por fuera con brea. Y esta es la forma en que la harás. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos, y su altura de 30 codos. Harás una ventana al arca, y la terminarás a un codo de la parte superior. Y pondrás la puerta del arca en su costado con pisos inferiores, segundos y terceros. He aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya aliento de vida bajo el cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Contigo estableceré mi pacto. Y entrarás en el arca, tú y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para conservarlos vivos contigo. Serán macho y hembra, de aves según su especie, y de ganado según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Después de su especie, 2 de cada clase vendrán a ti para mantenerlos vivos. Y toma para ti de todo alimento que se come, y recógelo para ti. Será para alimento, para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Dios mandó. Y así fue. Queremos tener ese nivel de obediencia. Bien, abordando nuestro primer punto, los gigantes y de dónde vinieron.
Tenía 4 puntos principales. Los primeros 4 versículos. Los delineé de manera diferente, porque cada uno señala un factor clave. El versículo 1 dice: Sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Esto no era solo unas pocas personas. Era una multiplicación entera de naciones. Había mucha gente multiplicándose. Versículo 2. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Aquí vemos a los hijos de Dios. Ahora vamos a presentar 2 teorías predominantes sobre quiénes son los hijos de Dios. ¿De acuerdo? La teoría satelital, y vamos a presentar la teoría angélica. Los hijos de Dios eran ángeles. No estoy necesariamente convencido de que sean ángeles, pero presento ambas teorías, y les ofrezco que formen su propia opinión. ¿De acuerdo? Así que vamos a profundizar un poco en eso. Versículo 3. Y el Señor dijo: Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él es carne, pero sus días serán 120 años. Una revelación interesante. ¿Por qué son 120 años? Nunca ves a nadie llegar a 150, 200, 250. Hay un límite establecido en la vida del hombre, y eso se remonta al diluvio. Versículo 4. Había gigantes en aquellos días. Y después de eso, los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Los mismos se convirtieron en los grandes hombres de antaño. Los hombres de renombre. Bien. Así que estas historias, y vamos a repasar algunas de ellas. Estas historias son todas historias que escuchamos de los titanes de los gigantes. Jack y las habichuelas mágicas, o lo que sea. Jack y las habichuelas mágicas. Estas provienen de leyendas, que provienen de mitos. Entonces, en los mitos, ¿de dónde vienen? ¿Son solo historias inventadas? ¿Son solo cuentos de hadas bonitos? No. Vienen de experiencias que la gente ha tenido. Cuando escuchas sobre gigantes, puedes leer sobre gigantes en la Biblia, pero investiga un poco porque verás que esto es una verdad. Esto no es algo que sea tu verdad, mi verdad, o algo que alguien inventó. Esta es una verdad real de que existen gigantes, y voy a mostrarte algunas investigaciones científicas que lo respaldan. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Vamos a explorar 2 teorías predominantes. La primera teoría es que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6. Génesis 6 son ángeles. La segunda teoría es la teoría del satélite. Los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 son creyentes. Voy a presentar apoyo para cada lado. Apoyo para que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 sean ángeles. Así que hay 3 razones que encontré predominantemente, y la primera es que los ángeles pueden aparecer en forma corporal ante los hombres. No hay discusión sobre eso. ¿De acuerdo? Vemos eso con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo vemos múltiples veces a lo largo de las escrituras donde los ángeles aparecen. Por ejemplo, a María y José. El segundo punto que apoya que los hijos de Dios son ángeles es que escritores judíos como Filón, Josefo y el autor del libro apócrifo, primero de Enoc, todos están de acuerdo en que esto es una referencia a los ángeles. Hay historiadores respetables que en su opinión, su comentario, es que sí. Estos son ángeles que han procreado con mujeres humanas. Mi tercer punto es que nacieron gigantes como resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se cree que esta es la fuente de las historias griegas antiguas, como los titanes. Bien, tienes a estos individuos y la teoría del satélite. Aquí es donde surge un problema porque tienes humanos apareándose con humanos, ¿verdad? Creyentes con no creyentes. Ahora, hay algunas otras dinámicas que te animo a investigar en tus propios estudios porque es un estudio realmente interesante. Pero es una de esas cosas en las que no quieres ser demasiado detallista. No es algo por lo que debas dividir la comunión o dejar de ser amigo de alguien porque ellos creen en la teoría del satélite y tú crees en la teoría del ángel. No es tan serio, solo toma lo que la palabra te da y digiérelos. Discútelo con otros hermanos y pastores. El hierro afila el hierro. Podrías encontrar más evidencia para la teoría de los ángeles o la teoría de la línea de Set. ¿Está bien? Y cuando digo la teoría de la línea de Set, es porque la gente cree que proviene de la línea de Set. Caín mató a Abel. Estaban Caín y Set. Adán y Eva tuvieron otro hijo después. Abel y Caín, Set. Así que se cree que es la línea de justicia de Set, pero, a menos que tuvieran algún ADN súper, no veo a estos gigantes saliendo de esa teoría. Pablo menciona en el Nuevo Testamento a quien de los ángeles ha dicho en algún momento, tú eres mi hijo. Eso podría referirse a Jesús, pero luego entras en toda una explicación diferente de la doctrina cuando se trata de, bueno, ¿quiénes son los hijos adoptivos de Dios? ¿Quién es el hijo unigénito? ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Apoyo para que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 sean creyentes. Mientras teníamos pruebas sólidas de un lado, también tenemos pruebas sólidas del otro. Intérpretes como Matthew Henry, Leopold, Kean, Deli, Agustín, Calvino y Lutero están de acuerdo en que los hijos de Dios se refieren a los creyentes. Teoría posible. Como dije, no es necesariamente algo para discutir en detalle. Bien, más apoyo para que los hijos de Dios, en Génesis 6, sean creyentes. La primera razón por la que los hijos de Dios deben ser creyentes, y esto es hablando desde esos comentarios o lo que sea, es la única manera de entender la secuencia de pensamiento en los primeros capítulos de Génesis. Los primeros capítulos tratan con la línea piadosa de Adán y Set, y la línea impía de Caín, 2 corrientes que se mueven en direcciones opuestas, una piadosa y la otra impía. En segundo lugar,
El término hijos de Dios se refiere a los creyentes a lo largo de las Escrituras. Si realmente miras a lo largo de las Escrituras, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 5, Israel es llamado sus hijos, y en hebreo, los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Así que eso es otra cosa también. Si realmente quieres verificar el significado de algo, te recomendaría ir a un léxico, o, si es el Nuevo Testamento, un interlineal griego-inglés, y si es el Antiguo Testamento, un interlineal hebreo, y esos te ayudarán a llegar a la raíz porque tienes algunas versiones. Y esta es una de las razones por las que me adhiero estrictamente al King James o anteriores. Después del King James, tienes muchas escrituras comprometidas y hay un sistema en cómo las traducen. Por ejemplo, el King James es palabra por palabra, mientras que la NIV, que muchos llaman la versión no inspirada, se traduce su equivalente dinámico, por lo que traduce pensamiento por pensamiento. Así que eso es tienes mucho margen de maniobra e interpretación con eso, ¿verdad? Así que queremos ceñirnos a la KJV o anteriores. También soy fan de la de Ginebra, pero la de Ginebra puede ser un poco difícil de leer. Mantente con la KJV. Bien, entonces Deuteronomio 32, 5. Israel es llamado sus hijos, los hijos de Dios. Si continuamos, hacia el medio de la Biblia, Salmo 73, 15. Los piadosos son llamados la generación de los hijos de Dios, también los hijos de Dios. Salmo 80, 17. Israel es llamado el hijo a quien Dios hizo fuerte. Relación de hijo y padre. Él llama a Israel sus hijos, su hijo, el hijo a quien Dios hizo fuerte. Oseas. Los profetas menores. Capítulo 1, versículo 10. Israel es llamado los hijos del Dios viviente. Ben Jai. Puede que lo haya pronunciado mal. ¿Son ustedes teólogos hebreos? ¿Hablantes de hebreo? Bien. Razón número 3. Que apoya que los hijos de Dios sean creyentes. Las palabras y el contexto de este pasaje nos dicen que los hijos de Dios eran hombres. Esta es la posición de esos esos 5 comentarios que mencioné anteriormente cuando los hijos de Dios cometieron este terrible pecado. Dios dijo, el apareamiento con no creyentes. Dios dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Dice que Dios vio que la maldad del hombre era grande. Eso es el versículo 5. Entonces, todos estos están abordando los problemas del hombre, ¿de acuerdo? Al Señor le pesó haber hecho al hombre, ¿verdad? No dijo que le pesó haber hecho a los ángeles. Estoy seguro de que ese arrepentimiento vino un poco antes con la guerra en el cielo. Pero no obstante, para este pasaje, estamos discutiendo al hombre y sus responsabilidades. El Señor dijo, destruiré al hombre en el versículo 7. Así que los primeros 7 versículos, es el hombre. Y te está diciendo que el hombre es el que va a recibir la consecuencia por esto, lo cual vemos en el capítulo 7 cuando llega el diluvio. Bien. Entonces razas de gigantes y Noé en los días de Noé, y hay muchas tribus diferentes que encontrarás en la Biblia, pero no te das cuenta de que son gigantes, a menos que hagas un poco de investigación, leyendo un poco por tu cuenta. Bien. Génesis 14, versículos 5 al 7. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él atacaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir. Luego regresaron y llegaron a En-Mispat, que es Cades. Atacaron todo el país de los amalecitas y también a los amorreos en Hasezón Tamar. Bien. Entonces, Génesis 14 te está contando la batalla que está ocurriendo. Te está mencionando todas estas diferentes tribus, pero no te está diciendo que son gigantes. ¿De acuerdo? Así que no revela que los Susim, Emim y los amoritas eran gigantes, pero esta información se puede encontrar en otros lugares de las Escrituras. ¿De acuerdo? Así que los amoritas tenían menciones como un grupo. Bien. Y solo puse a André el gigante ahí porque creo que existe esta ideología cuando la gente habla de gigantes de 50 pies o como de 60 o 100 pies. Pero la realidad es que eran más como alguien, no diría como Shaq, pero un poco más alto que él, así que un pie más alto. Estos gigantes medían entre 9 y 13 pies, así que un estatus tipo André el gigante. Creo que él medía como 8 pies y 5 pulgadas o algo así, no estoy muy seguro. Los amorreos se mencionan más de 80 veces en las Escrituras, algunos estaban aliados con Abraham. En el capítulo 14 de Génesis, eran descendientes del nieto de Noé, Canaán. El general judío convertido en historiador, Josefo, da el nombre de sus ancestros como reyes. Aunque los amorreos se mencionan en el mismo contexto que otros gigantes algunas veces, se les describe específicamente como gigantes en los profetas menores. Así que si miras en los profetas menores, vas a encontrar mucho. De hecho, vas a obtener mucho conocimiento valioso que solo requiere un poco de investigación, pero realmente vale la pena. Esta es una de las tribus de las que se habla, los amorreos, que eran gigantes. Así que continuando con los amorreos, esto está en Amós, dice. Sin embargo, fui yo quien destruyó al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era tan fuerte como los robles. Sin embargo, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Te saqué de la tierra de Egipto, y te conduje 40 años por el desierto para poseer la tierra de los amorreos. Amós capítulo 2, versículos 9 y 10. Así que si escarbas en esos profetas menores, encontrarás mucho oro valioso.
Y parte de eso tiene que ver con los gigantes. Es divertido revisar esas cosas de todos modos. ¿No es divertido saber cosas que tal vez otras personas no saben? Un buen tema de conversación. Vamos a investigar un poco más sobre estos gigantes ahora. Entonces, el Ame, mencionado en Deuteronomio 2, revela que el Ame, que probablemente significa terrores, eran gigantes, ¿verdad? Entonces, los Ame habían habitado allí en tiempos pasados, siendo grandes, numerosos y altos como los Anakim. Eran considerados gigantes como los Anakim, pero los moabitas los llamaban Ameme, ¿verdad? Y puedes buscar esto en Deuteronomio capítulo 2. Moisés le dijo al pueblo que los Ames solían vivir en el territorio dado al hijo de Lot, Moab. Y esa historia se encuentra en Génesis capítulo 19. Y así, a lo largo de todas estas migraciones de los israelitas y cosas por el estilo, se encuentran con serios problemas con gigantes. Y los Ame eran uno de esos grupos conocidos como terribles gigantes. Molestaban a la gente, comían en exceso porque eran enormes. No podían simplemente comer 3 comidas al día, tenían que comer mucho. Si investigas en la historia, verás algunos de los restos de estas criaturas. Los CM eran otra tribu de gigantes, también conocidos como los Asumim, y se les llamaba gigantes en el mismo capítulo que los AMM, ¿verdad? Disculpen esas líneas que están en las diapositivas de PowerPoint, vienen de serie con el diseño de PowerPoint, así que no creo que vaya a usar este diseño de nuevo porque las líneas se interponen un poco. Esa línea de color durazno en el medio, la evitaré la próxima vez. La tierra de Amín era considerada una tierra de gigantes. Allí habitaban gigantes. Pero los amorreos los llamaban Sasú, un pueblo grande, numeroso y alto como los Anakim. El Señor los destruyó y los desposeyó, y habitaron en su lugar. Eso está en Deuteronomio capítulo 2. Según tengo entendido, es el término general para gigante, y luego tienes estas subtribus, los Anasim y los Ames, y los Zeta, los So-Zetates. Varios pasajes en el Antiguo Testamento hablan de los también conocidos como los Raite. El contexto los describe como gigantes. El nombre de estas personas significa los terribles. Si investigas en la historia, verás que hubo enfrentamientos masivos entre ejércitos de e israelitas, ejércitos de y no solo en la Biblia sino en todo el mundo, quienes tuvieron problemas con estas criaturas altas. Ya sea de origen angélico o satelital, de cualquier manera, son un problema. Entonces, uno de estos grupos que conocemos hoy se llaman los Ica, ¿verdad? Los Ica, según los informes de la historia oral del Peyote del Norte, también conocidos como Duca o Ku, a veces erróneamente referidos como los Rea o Ra. Después de un término utilizado por los Sitka para referirse a otro grupo, éramos una tribu legendaria con la que los PE del Norte libraron una guerra y finalmente exterminaron o expulsaron del área con una batalla final en la cueva de Lovelock, cerca de Lovelock, Nevada, Estados Unidos. No se trata solo de gigantes que estaban en el Medio Oriente y que no son verificables. Estos son verificables. Se decía que tenían el cabello rojo. Quiero señalar eso sobre los Ica también, porque hay historias con las que la gente está familiarizada, como los vikingos. También había gigantes de cabello rojo, ¿de acuerdo? Y a veces se les describe como caníbales. En versiones posteriores de la leyenda, eran gigantes. En 1911, una gran cantidad de artefactos y restos humanos momificados fueron descubiertos bajo 3 a 6 pies de guano por cazadores de guano en la cueva de Lovelock. Aunque la cueva había sido explotada desde 1911, los mineros no notificaron a las autoridades hasta 1912. La universidad entró allí y las cosas desaparecieron, porque esto no es algo que el gobierno quiera que la gente sepa sobre estos gigantes. Está bien, porque entonces comienza a revelar las mentiras que el gobierno nos ha dicho, y refuerza la Biblia. La Biblia es algo con lo que la gente ya no quiere tener nada que ver. Es anticuada. Es un cuento de hadas. Te diré yo mismo, estoy leyendo la Biblia por 10ª vez, y cuanto más la leo, más me doy cuenta de que no es la Biblia la que tiene el problema. Eres tú leyéndola. Cuando lees la Biblia, te encontrarás más cosas que conectan todo. Y no solo leas un versículo y luego digas que ya leíste tu Biblia por la semana. Lee 4 o 5 capítulos al día y desarrollarás fuerza interna, sabiduría, conocimiento y comprensión. La sociedad ha reforzado la Biblia al salir con estas cosas que se ven como cuentos de hadas. Entonces, las historias de los titanes. Hemos visto a los titanes en películas, pero los titanes eran una raza de deidades poderosas en la mitología griega que gobernaban. Y dime si esto te suena familiar, que gobernaban el cosmos antes que los dioses olímpicos. Eran los hijos de deidades primordiales. Urano, el cielo, y Gea, la tierra, incluían 12 miembros principales, 6 hombres y 6 mujeres. Los titanes fueron derrocados por sus hijos, liderados por Zeus en una guerra conocida como la Titanomaquia. ¿De acuerdo? Y la mayoría fueron encarcelados en el Tártaro. De acuerdo, hay evidencia real de una tierra. Al menos antes de lo que nuestra historia moderna menciona, que se llama Tartus.
¿De acuerdo? Y esta historia que los griegos han creado es exactamente la historia de la Biblia, excepto con un toque griego. ¿De acuerdo? Así que estos eran hijos de los titanes que fueron criados como deidades poderosas. Dicen que los ángeles durmieron con mujeres. Las deidades poderosas gobernaron el cosmos antes de los dioses olímpicos. Luego tienes a los dioses olímpicos. ¿Y quiénes son esos? Los gigantes de hoy en día, conocidos como los olímpicos. Pasando de restos a mito, a historias modernas. Jack, el mata gigantes, ¿verdad? ¿De dónde vienen estas historias? Leyenda, luego mito, de la realidad. Estas son cosas reales que sucedieron. ¿Cuál es la fascinación con los gigantes si no fueran reales? Si son falsos, ¿cuál es la fascinación con ellos? No son realmente tan especiales, excepto que son tan grandes. Son enormes, ¿verdad? Los New York Giants, los San Francisco Giants. Tienes a Jack, el cazador de gigantes, Jack y las habichuelas mágicas. Tienes a los titanes. ¿Qué tiene esta historia legendaria de gigantes que es tan grandiosa? No ves eso para otros. No veo un montón de supermitos apareciendo para hadas o duendes. Hay mitos por ahí, y esto parece ser algo que está realmente arraigado en nuestra sociedad. Y eso es porque proviene de la verdad. En 1911, los mineros David Pugh y James Hart estaban extrayendo guano de una cueva cerca de Lovelock, Nevada, cuando se toparon con lo que parecían ser huesos humanos de gran tamaño y artefactos. El sitio atrajo a arqueólogos de la Universidad de California, quienes realizaron excavaciones formales en 1912 y 1924. Entre los miles de objetos recuperados se encontraban sandalias gigantes de 15 pulgadas, herramientas de hueso, señuelos de pato, y lo que se informó eran restos momificados de humanoides que medían entre 8 y 10 pies de altura. Bueno, entonces sí, 9 pies. 10 pies no es una altura tan loca como intentan hacerla parecer, solo un poco fuera del rango de lo que los humanos suelen ser. Los humanos suelen. Y 5, 10, 6 pies, por ahí. 6'2". Bien. Después de esa investigación por la Universidad de California, creo que las cosas simplemente desaparecieron. Fueron a colecciones privadas, nunca documentadas formalmente. Básicamente robadas. Corrupción en la tierra. Génesis 6, versículos 5 al 8. El Señor vio que la maldad del hombre era grande y que toda intención de su corazón era solo maldad continuamente. El Señor lamentó haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. El Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, junto con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Bien, ahora hay corrupción en la tierra. No es solo física, también es espiritual. Vimos la corrupción física con los gigantes. Ahora, corrupción espiritual. Con esta situación, el Señor instruye a Noé: necesitas construir un arca. ¿De acuerdo? Porque no vas a sobrevivir si no lo haces. Entonces, ¿qué hace él? Le da instrucciones y Noé va y lo hace, ¿verdad? Una de las razones por las que la gente hoy en día encuentra difícil creer que un hombre y sus hijos construyeron un arca para la salvación de la humanidad de un diluvio global es por las imágenes que se muestran. Esta imagen en tu pantalla ahora mismo es un dibujo animado. Eso no es el arca de Noé, ¿de acuerdo? Y aunque es lindo para los niños, no es, digamos, a escala, ¿de acuerdo? Ese es el arca de Noé. Bien, eso es una réplica de cómo se vería el arca de Noé. Está hecha de madera de gofer, como se describe en Génesis 6, 300 codos de longitud traducidos a 510 pies. El ancho era de 50 codos. Ahora, un codo es la distancia desde la punta del dedo hasta el codo. ¿De acuerdo? Así que 50 codos de ancho y 30 codos de altura, o 15 metros. Bien, estamos hablando de 155 metros de largo, 26 metros de ancho y 15 metros de altura. Con 3 pisos. ¿De acuerdo? Así que muy capaz de hacer lo que el Señor le instruyó a Noé, ¿verdad? Entonces, tenemos leyendas del diluvio en todo el mundo. Esto no es algo que sea solo americano. No es solo evangélico. Perdón. Similar al sábado. El sábado no es algo que sea judío. El sábado es algo global que fue creado antes de que Israel siquiera existiera. Así que lo mismo con esto. Esto no es religioso. Esto es científico. Simplemente está arraigado en las Escrituras. Y no sé si te has dado cuenta en los últimos años, la ciencia está alcanzando a la Biblia y todos los que decían que la Biblia no era verdad, tuvieron que tragarse sus palabras. ¿De acuerdo? Entonces, algunas de las otras leyendas globales que apoyan la historia del arca de Noé y el diluvio son la epopeya de Gilgamesh. Uno podría decir: espera, estas son historias diferentes. Pero si vinculas lo que pasó con el diluvio al Torre de Babel, tenías al rey Nimrod, ¿verdad? Que era un cazador poderoso a los ojos del Señor. Pero lo que él quería hacer es que tenía el mismo síntoma que Satanás, donde quería ser más grande. Quería ser más alto, ¿verdad? Quería construir una zara o una torre que llegara hasta los cielos. ¿De acuerdo? Y eso no era algo que el Señor considerara una opción viable, porque el cielo es su trono, y la tierra su estrado.
él hará con ella lo que considere adecuado. Así que Nimrod estaba tratando de desafiar la autoridad de Dios de esa manera. Y una vez que llegó a la Torre de Babel, tienes la división de las naciones, ¿verdad? Si has visto, puedes buscar la tabla de las naciones, y esto es básicamente la división de todas las naciones según el idioma. ¿De acuerdo? Y cuando comienzas a contar una historia, si empiezas a dividir los idiomas en los que se cuenta, es como el juego del teléfono donde obtendrás la idea general de lo que se dijo. Pero muchos de los factores externos cambiarán. De acuerdo. Esto es lo mismo con la epopeya de Gilgamesh, el mito de Ziusudra y el mito griego del diluvio. Entonces, en el mito griego del diluvio, Zeus inunda el mundo para castigar a una humanidad corrupta. Pero Ducal y su esposa Pira sobreviven construyendo un arca, siguiendo el consejo del hijo de Prometeo. Ahora, la parte conveniente de esto es que puedes tener el diluvio y la gente tal vez lo atribuya a que no es la Biblia o lo que sea que mucha gente diga sobre eso. Pero la cuestión es que tienes este evento general que ocurrió, ¿verdad? Pero pueden crear otros dioses, o pueden crear otros dioses con atributos que consideren apropiados. Bien, el diluvio ocurrió. Ahora tenemos un dios que cree en, por ejemplo, ¿es Eros? Es el dios griego que es el dios de la fertilidad, ¿verdad? Entonces, si tienes una diosa de la fertilidad, puedes inventar cualquier razón para el diluvio, ¿verdad? Ella, puedes inventar cualquier cosa. Si inventas tus propios dioses, solo serás responsable de los atributos que les asignes a esos dioses. Eso no es verdad. Jesús nos dice que si vamos a adorar al Padre, debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Las leyendas mundiales de un diluvio global continúan. Tenemos los mitos mesoamericanos, las historias mayas y el Popol Vuh. Describe una inundación enviada por los dioses para destruir a los primeros humanos, con unos pocos sobrevivientes escapando para permitir que los dioses crearan una nueva raza. Entonces, nuevamente, esos son los dioses sudamericanos que tienen allí, ¿verdad? Los mayas, el Popol Vuh, ¿verdad? Esas son las personas que también tenían la misma historia, mito, leyenda, como quieras llamarlo. Está bien. La mitología azteca cuenta la historia de un hombre y su esposa, que construyeron un ciprés para sobrevivir a un diluvio después de ser advertidos por el dios Tezcatlipoca. Estas son cosas que están por todo el mundo. No te confundas solo porque está en la Biblia y pienses que tal vez no. No, esto tiene evidencia científica, ¿de acuerdo? Porque esto sucedió. Dios hace un pacto con Noé y dice, nunca más un diluvio mundial. No traeré a través del agua, ¿verdad? Así que la promesa central de Dios es que un diluvio de esa magnitud, visto en la época de Noé, nunca más destruirá toda la vida. Y eso está en Génesis capítulo 8, donde hace ese pacto de alcance universal. El pacto se hace no solo con Noé y sus descendientes, sino con todas las criaturas vivientes, aves, ganado y animales salvajes. Esto es Génesis capítulo 9. El Señor revisa eso. El arco iris es un signo. Y esto me entristece porque hoy en día el arco iris es un signo de homosexualidad. Es un símbolo del movimiento LGB, lo cual va en contra de lo que el cristianismo cree y de lo que el Señor ha instruido. ¿Verdad? Así que se ha instruido al hombre a reproducirse con mujeres, no al hombre con otros hombres o a las mujeres con otras mujeres, ¿cierto? Estas cosas son una abominación a los ojos del Señor. El arco iris ha sido adoptado por la comunidad LGBT y ha sido, básicamente, blasfemado. Pero el significado original del arco iris era que Dios coloca su arco iris en el cielo como un signo de su pacto con la humanidad, y cada vez que aparece el arco iris es un recordatorio de esa promesa, ¿verdad? Es un recordatorio de que Dios nunca destruirá la tierra, a través de la lluvia como lo hizo antes, o a través de una inundación. ¿De acuerdo? Y curiosamente, cada vez que vemos una lluvia, ¿qué vemos? Vemos el recordatorio del pacto de Dios, ese arco iris. ¿De acuerdo? Ahora, el punto 4 que quería mencionar sobre el pacto de Dios con Noé es una promesa incondicional. Es decir, no depende de algo que hagamos. Es incondicional. Depende de Dios, ¿verdad? Y Él hizo esa promesa y la va a cumplir porque confiamos en la palabra de Dios. ¿Cómo aplicamos esto? El hecho de que fue un diluvio. Genial. Pero, ¿cómo me ayuda eso ahora, Rudy? La evidencia científica está alcanzando a la Biblia. La Biblia profetiza con años de anticipación, y luego Dios cumple. La Biblia profetizó que el mundo pasará por el mismo proceso nuevamente. En los últimos días, se volverá corrupto, como en los días de Noé. La gente se volverá complaciente, sin preocuparse por las cosas de Dios. Entonces podemos tomar eso como una instantánea. La gente en los días de Noé era apática, no se preocupaba por las cosas de Dios, no obedecía la palabra de Dios. Mira hoy en día, ¿verdad? Entonces miramos Mateo 24, es un paralelo. Y miramos y podemos ver. Oh, está bien. Va a haber terremotos, falsos cristos, gente que no se preocupa por Dios, igual que en aquel entonces. Así que de la misma manera que Noé fue advertido por Dios sobre el diluvio, hemos sido advertidos sobre la venida del Hijo del Hombre Jesucristo, quien un día tomará lo que es suyo de este mundo y lo destruirá, no por agua, como lo prometen sus pactos. Que no sería por agua, sino por fuego.
Así que, eso es algo de lo que deberíamos ser conscientes. Debemos estar al tanto de que el Señor no es lento en cumplir sus promesas y que este mundo será destruido, solo que no por agua. Así que el arca de Noé fue una imagen de la salvación de la ira de Dios. Entonces, si miramos la salvación y miramos la historia de Noé, comenzamos a ver eso. Jesús hace muchas comparaciones con el arca de Noé y el Nuevo Testamento también. Dios le ordenó a Noé que construyera solo una puerta en el arca. Génesis capítulo 6, versículo 16, la única entrada a la salvación para su familia. De la misma manera, Jesús es la única puerta al Padre, nuestra salvación. Juan 14, 6 y 14, 16. Jesús dijo, Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Juan 10, 9. Habrá burladores y escarnecedores. Si estás haciendo algo para el Señor, habrá personas en tu contra. Burladores y escarnecedores, acostúmbrate. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 8. En los últimos días, burladores andando tras sus propias concupiscencias. No quieren la responsabilidad de Dios. Quieren seguir sus propios pecados. Si quitas el libro de reglas y no hay pecado, puedes hacer lo que quieras. Eso es lo que queremos. No, eso no está bien. Porque si todos hacen lo que les parece correcto, comienzas a violar los derechos de los demás. Necesitamos vivir dentro de nuestros medios, vivir de acuerdo a la ley y ser ciudadanos responsables que obedecen al Señor como cristianos. Dudé en continuar leyendo, dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como desde el principio de la creación. Ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios, los cielos existieron desde antiguo y la tierra, que surgió del agua y en el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, siendo inundado con agua, pereció. Pero los cielos y la tierra, que ahora son por la misma palabra, están reservados para el fuego, para el día del juicio de los hombres impíos. Amados significa los hermanos. Está hablando a la iglesia, amados, no ignoréis esto. Que un día es con el Señor. Como 1000 años y 1000 años como un día. No somos seres eternos hasta que recibimos a Cristo y el don de la vida eterna. No tenemos vida eterna. Podríamos tener muerte eterna. Habrá burladores y escarnecedores. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a continuar con la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. No es el capítulo 10, es el capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas pero no llevaron aceite, mientras que las prudentes llevaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero los prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, en verdad os digo, no os conozco. Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y así, esto es una buena advertencia para aquellos que tal vez se hayan cansado. La carrera cristiana los ha agotado. A veces, las personas trabajan muy duro para evangelizar y tienen ministerios. Pueden agotarse un poco espiritualmente, y la Biblia dice en esta parábola que siempre debemos estar preparados, no retrocedas. Y no dejes que el novio venga en una hora en la que no estés preparado o que estés haciendo otra cosa, ¿verdad? Debes asegurarte de estar siempre listo, ¿verdad? Tengan esas lámparas preparadas y su aceite ardiendo brillantemente. Muy bien, la próxima semana tenemos el capítulo 6 de Juan. Jesús camina sobre el agua y alimenta a las multitudes. Próximamente, el arca de Noé, parte 2, el diluvio. Visítanos en SoundCloud, Spotify, Facebook, YouTube. La forma más fácil es /Liberty Bible Fellowship, si quieres ir directamente a un mensaje. Pon Liberty Bible Fellowship y luego Génesis. Cuanto más específico seas, mejor lo captará el algoritmo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.